Hola a todas y a todos. Hoy comenzamos una nueva sesión del eje segundo de gamificación y robótica educativa. En este segundo vídeo vamos a hacer una breve introducción a la robótica educativa. Tenemos un texto base que se llama Robótica Educativa en Acción, primeros pasos, y la idea es presentar lo que es la robótica y la programación. La programación, que es una actividad muy asociada a la robótica y es la que le da vida a esos objetos que si no serían algo inanimados y no podría interactuarse con ellos si no existiese esa programación previa. Así, de la mano de autores referentes en esta temática que desde distintos países y contextos educativos nos van a acompañar y nos van a ayudar a definir todos estos conceptos, como pueden ser Manuel Larea Moreira, o Sugata Mitra, o Marina Omasi, David Buckingham o José Miguel García. Después de conceptualizar y entendiendo de qué se trata la robótica educativa, vamos a pasar a un concepto muy asociado en muchos países y que se representa en los currículos educativos con la programación. Es el concepto de STEM, S-T-E-M. Este es el acrónimo de los términos en inglés ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En algunas publicaciones lo vemos escrito como STEAM, porque se le incorpora la A que representa al arte. Las prácticas de la robótica educativa pueden promover saberes sobre el arte, aparte de estas disciplinas que hemos mencionado. Vemos que las prácticas de la robótica educativa están ayudando a fortalecer otros saberes desde una perspectiva más cercana al hacer, sería lo propio del construccionismo. También vemos que hay un gráfico muy interesante que trata de conectar el STEM con todos los elementos conceptuales que lo están rodeando. Este término, que fue acuñado en los años 90, agrupa estas 4 áreas grandes de conocimiento y que se ha desarrollado como una nueva manera de enseñar conjuntamente la ciencia, las matemáticas y la tecnología, pero en general no solo con la informática. Y tiene 2 características bien diferenciadas, como son la enseñanza de la ciencia, de la tecnología, ingeniería y matemáticas de una forma integrada y no como áreas de conocimiento separadas, y además con un enfoque de la ingeniería en cuanto a cómo se desarrollan los conocimientos técnicos para aplicarlos después a la práctica. Y sobre todo es que están enfocados siempre a la resolución de problemas tecnológicos. También se presentan algunos elementos muy básicos de la didáctica de la robótica educativa y en particular se resume cuáles son los momentos que existen en una clase, en un aula, cuando se trabaja con robótica educativa. Estos momentos tienen que ver en cómo se diseñan las secuencias didácticas y lo planteamos al pensar en una serie de fases o momentos que ordenen y le den sentido a esa tarea educativa. Así que vemos que la tarea de trabajar con la robótica educativa se puede dividir en fases, es decir, en actividades que son relativamente independientes entre sí, pero que definen una acción manual o intelectual para ejecutar esa robótica educativa. Nos encontramos una primera fase que es la de diseñar. La idea es representar la necesidad de resolver un problema y esto va a dar origen a desarrollar una maqueta, un modelo o un diseño. Es que en la fase de construir tendremos que ese diseño planteado se empieza a construir para darle solución al problema. Así que nos vamos a tener que valer de piezas, de conexiones, etcétera, de una serie de elementos para construir. Pasamos ahí a la fase de programar, que está basada en la utilización de un software muy fácil, sobre todo suele ser iconográfico, y que nos va a permitir programar cuáles son los movimientos y el comportamiento de ese modelo robótico que hemos diseñado, que hemos pensado para solucionar el problema planteado desde la creatividad, plasmando la solución pensada en una secuencia ordenada de pasos, una secuencia de instrucciones y que han de seguirse para resolver ese problema. Ya tenemos ahí el algoritmo, que consiste en definir la estructura de los datos que necesitamos para solucionar el problema. Por lo tanto, tendremos que traducir ese algoritmo a una secuencia de instrucciones que son las que tiene ese subsistema de control, o sea que tendremos que traducirlo a un lenguaje iconográfico. De ahí pasamos, cuando lo tengamos construido, a la fase de probar, con la que vamos a verificar visualmente que el modelo implementado funciona. Vamos a comprobar su funcionamiento y si cumple con las especificaciones que nos habíamos planteado en un principio. De ahí pasamos a documentar y compartir, puesto que una vez que se ha probado el modelo y vemos que funciona, entonces tenemos que documentar cómo lo hemos desarrollado.
Pero no solo documentarlo, sino que algo muy importante es compartir nuestro trabajo con los demás. De esta manera vamos a difundir el conocimiento. Vemos que la robótica educativa y el método científico, el método de investigación científica, van a la par, porque se trata de una secuencia estándar para formular y resolver una pregunta. Así, en el método científico, ¿qué nos encontramos? Pues la observación, que consiste en aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para estudiarlo y ver cómo se presenta en la realidad. Tenemos el problema, que tenemos que definirlo y intentar explicar cuál es el problema. De ahí pasamos a las hipótesis, que consiste en plantear una explicación o una solución del problema, experimentarlo, o sea que probamos cómo van las hipótesis, y por último llegamos a las conclusiones, que de comprobarse la hipótesis planteada, vemos que podemos elaborar una nueva teoría. A estas fases, que son las fases lógicas, le hemos añadido dos más, porque no nos podíamos quedar ahí. Le hemos añadido la de hackear, puesto que si tenemos la obligación de desarrollar un pensamiento crítico y no reproducir lo que estamos haciendo, pues entonces vamos a romper con cualquier esquema reproductivo intentando replantearnos cuáles son las respuestas que damos. Y por último, le incorporamos un momento más social en la creación del conocimiento colectivo. Esta fase tiene que ver con la de documentar y compartir, pero en la que todos aprendemos con todo y la que podemos construir, co-crear algo significativamente distinto. Como última parte de la robótica se presentan algunas herramientas muy básicas que se están utilizando hoy en día. Hay un gráfico, este gráfico que da cuenta de cómo ha evolucionado la robótica educativa a través de las distintas plataformas, y esa evolución ha sido muy corta en el tiempo porque llevamos muy poco tiempo utilizando la robótica en el aula. Y luego se presentan unos ejemplos de plataformas que se utilizan en la escuela y que se han seleccionado según los niveles educativos. Así encontramos Vivot, que es un robot en forma de abeja para infantil, para niños de edad entre 3 y 7 años, y que tiene una serie de botones para darle unas instrucciones muy sencillas. También veremos Lego Widow, que está diseñado para la educación primaria, o sea, niños ya de 7 a 11 años, y se le pueden incorporar elementos más complejos, como motores o sensores. Y un poco más avanzada tenemos la plataforma LittleBits, que está dirigida no a robots, sino a objetos interactivos digitales, donde no necesariamente se tienen que cumplir con las funciones de un robot. Tampoco la forma es la de un robot al que estamos acostumbrados a ver. Cubeto también es otro de los elementos. Y también incorporamos el robot Butia de Uruguay, donde se construye un procesador. Es un ordenador que el Estado uruguayo entrega a los estudiantes, a los docentes, y desde la Facultad de Ingeniería se le ha construido un esqueleto con distintos motores y mecanismos para que se inserte esa CPU sobre ese esqueleto y pase a ser una unidad de robótica. Este robot, llamado Butia, es otro elemento, otro ejemplo alternativo de construcción de plataformas, y donde, bueno, pues se ve que no solamente los fabricantes que hacen estos productos son privados, también pueden partir de iniciativas públicas. Bueno, y estos son los contenidos de esta sesión y las actividades que se han diseñado, y sobre todo los foros, que espero que hiervan los foros con vuestros comentarios y con vuestros vídeos y participaciones. Espero que todo esto sea de vuestro agrado y nos leemos, nos vemos y hasta pronto. Adiós.